Soportó su argumentación para la imposición de la medida de aseguramiento en que estima que con los elementos que fueron presentados por parte de la Fiscalía se configura esa inferencia razonable de autoría o participación en los hechos como fueron endilgados. Hizo una presentación en PowerPoint, de la cual pues dio traslado a este despacho a los abogados defensores, evidenciando que a través de las labores investigativas agotadas por parte del ente fiscal se podían corroborar los dichos de la víctima al momento de su denuncia o de poner en contexto de las autoridades el acontecer, y que asimismo se evidenciaban las comunicaciones constantes que se habían suscitado entre los tres ciudadanos pues que estén ya involucrados en estas pesquisas. Allí pues que advirtiera que se configuraba esa inferencia razonable de autoría o participación. Superado ello, indicó que para el fin constitucional que se persigue con la imposición de la medida de aseguramiento era pues evitar la obstrucción a la justicia. Argumentó en ese sentido, haciendo alusión a lo que estima como esos motivos graves que le permitan evidenciar por qué presuntamente la libertad de estos ciudadanos puede obstruir a la justicia. Endilgó también que se buscaba el fin constitucional de proteger a la comunidad, haciendo alusión también pues a la gravedad, modalidad de la conducta, la pena de imponer, y evidenció que se cumplía el numeral primero, la continuación de la actividad delictiva. Asimismo, respecto del señor Edgar Romero Bonilla, indicó pues que estimaba se cumplía el presupuesto del numeral cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes, haciendo alusión a una sentencia condenatoria que registra del año 2007. Asimismo, precisó que estimaba que también se cumplía el presupuesto o la necesidad de la imposición de la medida de aseguramiento para garantizar la comparecencia de estos ciudadanos a las presentes diligencias. En el entendido que advirtió durante toda su intervención que estos ciudadanos tienen la posibilidad de salir del país a razón de que tienen ciudadanía española. En el caso del señor Edgar Romero, la señora Marta tiene ciudadanía italiana, y que pues él podía evidenciar a través de los elementos que ellos habitualmente permanecen fuera del país, que precisamente este era un acontecer por el cual no se había hecho con mayor prontitud el agotamiento de estas diligencias. Respecto pues a esos requisitos subjetivos, estimaba pues a manera de resumen, esos fueron los argumentos que evidenció el delegado fiscal, y respecto del factor objetivo señaló que se cumplía con suficiencia lo dispuesto en el artículo 313, numerales 1 y 2. 1, por cuanto la conducta de trata de personas es una conducta de competencia de los estados especializados, y pues estamos en presencia de unas conductas investigables de oficio cuya pena mínima de prisión supera los 4 años. Argumentó que respecto a la insuficiencia de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, las mismas estaban dadas en el entendido de la presunta peligrosidad de estos ciudadanos, que se evidenciaban inocuas para el cumplimiento de los fines constitucionales, además de advertir que resultaban insuficientes para las garantías dentro de este proceso. Argumentó o hizo alusión respecto de cada una de ellas, y por ello estimaba que la única medida proporcional y adecuada a imponer era la de establecimiento de reclusión. Se escuchó la intervención de los abogados defensores de manera concreta. Los dos dijeron que se oponían a la solicitud del delegado de la Fiscalía, que de manera primigenia solicitaban no se impusiera ninguna medida de aseguramiento en el presente caso, que de optarse el juzgado por imponer una medida fuera una de aquellas de las no privativas de la libertad, y que pues en última opción al menos el juzgado considerara la medida de aseguramiento domiciliaria para sus prohijados. Por parte de la defensa se allegaron diferentes elementos con los que pretenden indicar pues que presuntamente la víctima no viajó con desconocimiento del actuar de lo que se podría presentar o ocurrir, que ella era sabedora que aquí posiblemente lo que se generó fue unas circunstancias de unas calumnias de parte de la víctima, presuntamente en este hecho, que hay una animadversión en las familias que se suscita pues, y que por ello fue que se realizara la posible denuncia por parte de esta ciudadana. Incluso se advirtiera por parte del delegado fiscal que presuntamente algún familiar de las señoras Marta Cecilia y Alba Lucía, básicamente el señor Ramón, pues se encuentra privado de la libertad en Chile, y por parte de la defensa se resaltó que es el contrario, es un hermano, o es el contrario, no, también hermano de la señora Erika
se encuentra privado de la libertad o estuvo privado de la libertad y que ella era conocedora efectivamente del presunto actuar que iba a desarrollar en Italia, que lo que hizo por parte de las señoras Marta, Alba Lucía, fue simplemente pues acompañarla en ese proceso que ella iba a ejecutar, lo que fue comprar la ropa, que incluso advierten que de los dichos de la señora Erika en su entrevista, cuando contextualiza, hay muchas cosas que se contraponen y que desvirtúan precisamente esa misma actividad, donde pues señalan que presuntamente fue la señora Marta Cecilia Álvarez Silva la que compró la ropa que ella ya iba a llevar a Italia para ejecutar la actividad, pues que se ha hablado tanto de esa actividad de prostitución, pero que también en la entrevista de la señora Erika se evidenciaba de que había sido a través de una tía o una prima, donde la señora Erika había obtenido los recursos para la compra o adquisición de esa ropa, y que lo que se hacía por parte del señor Edgar era hacer ese acompañamiento que si bien se puede advertir que les indicaba cuál era la ropa a llevar, esto era con ocasión de que pues pasaran como desapercibidos ante los organismos de control en los aeropuertos, reiterándose por parte de uno de los abogados que es que tener un pasaporte colombiano genera una serie de inconvenientes al momento de llegarse a otro país y que de allí era donde sería como ese acompañamiento por parte del señor Edgar de sugerir cuál era la ropa, la cantidad de dinero a llevar y todo lo demás que se deriva de este acontecer. Se puntualiza por la defensa, por los dos abogados, que los hechos que se investigan son del año 2016, que han transcurrido 5 años, que no se advierte esa urgencia en la imposición de una medida de aseguramiento, que tampoco se advierte esa necesidad de protección a la víctima, por cuanto si bien se indicó por parte del delegado fiscal, y aquí está pues en la entrevista que rinde la misma víctima, que presuntamente teme por su vida, porque le hicieron una serie de amenazas, específicamente dirigiéndose al señor Ramón, de quien se dice que es familiar de las señoras Marta Cecilia y Alba Lucía, pues que dichas amenazas no se han concretado, como lo refirió uno de los abogados, y que no hay ningún otro elemento, aparte de los dichos de la víctima, que permita o que acredite o evidencie ese acontecer. De allí pues indicaban que no había esa necesidad de protección de manera directa a la víctima, en el entendido de controvertir ese fin constitucional de obstrucción a la justicia, pues indicaron que por parte de la Fiscalía no se hizo la argumentación adecuada en lo que tiene que ver con la parte de obstrucción a la justicia, que lo que se argumentó por la Fiscalía se podría configurar como un peligro para la víctima a razón de esas amenazas, pero que no se había acreditado en la manera adecuada esa presunta obstrucción a la justicia. Respecto al peligro a la comunidad, si bien hablaban los abogados defensores, y hay que decirlo por parte del despacho, así lo refirieron, respecto a la conducta de concierto para delinquir, pues estiman no había esa inferencia razonable de autoría o participación, señalan que la conducta de trata de personas, que no desconocen que es una conducta grave, que eso pues no hay mayor argumentación para poderla controvertir, pero que esa sola gravedad de la conducta no alcanza para evidenciar el peligro para la comunidad, estimándose por parte de la defensa que no se cumple con ninguno de los requisitos señalados o circunstancias señalados en el artículo 310, que si por parte del ente fiscal se procuró hacer alusión a ellos, no se cumplían los mismos. En el caso específico del señor Edgar, se escuchó por parte de su abogado que hizo alusión que esa sentencia condenatoria que registra pues no se encuentra vigente, y que asimismo no se advertía ninguno otro de los requisitos señalados en la norma. Se había hablado por parte del ente fiscal del numeral segundo, el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos, pero señaló uno de los abogados pues que sí, solo era la conducta de trata de personas, porque se descartaba lo que tenía que ver con el concierto para delinquir, dicho numeral o circunstancia no se acreditaba. Asimismo, pues señalaron que se debía imponer en el evento tal una medida de aseguramiento no privativa de la libertad o en últimas que fuera una en su lugar de residencia. Estos son pues más o menos a manera de resumen los argumentos dados tanto por la Fiscalía como por la defensa y en los cuales pues también tuvo a considerar este despacho, además de los elementos que fueron aportados por las partes, tanto por la Fiscalía como por la defensa. La defensa, sobre todo el doctor Juan David Castillo, pues hizo alusión de manera concreta de cuáles fueron esos documentos que se aportaron por parte de ellos en el entendido de evidenciar de manera concreta incluso una compra de etiquetes que se hace para el año 2020 por parte de la señora Erika al mismo señor Edgar.
Y pues los otros documentos que se allegaron, unas fotografías de la vivienda de la señora Alba Lucía, se allegaron unas historias clínicas, se allegaron los copias de los pasaportes, de los documentos de identidad, historias clínicas incluso de familiares de esta ciudadana, y también los documentos de los hijos que tienen cada una de ellas. La señora Mata tiene un niño menor de edad, la señora Alba Lucía tiene una joven, y pues también refieren a unas situaciones particulares respecto de ellos. Revisados los elementos que fueron dejados a disposición por las partes y evaluados los argumentos que se indicaran, tiene para señalar el juzgado de manera inicial que efectivamente para imponer una medida de aseguramiento, y quiero hacer la claridad, es el mismo artículo 307 del Código de Procedimiento Penal que nos señala que las medidas de aseguramiento son tanto restrictivas de la libertad como no privativas de la libertad, y están clasificadas en el literal A, la detención, establecimiento de reclusión, y en el numeral primero y en el numeral segundo de ese literal A, la detención en el lugar de residencia. En el literal B de ese artículo 307 se señalan las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, pero la norma señala para cualquiera de ellas, privativas o no privativas, es la misma carga argumentativa a razón ya de imponer una medida de aseguramiento. De allí pues que efectivamente el despacho pues hará esa argumentación de manera inicial, y como lo exige pues el legislador, la jurisprudencia, al final ante la proporcionalidad, urgencia de esa medida de aseguramiento se entrará a indicar cuál es la que se estima o si hay lugar a que no se imponga ninguna medida de aseguramiento. Como lo refirieran los abogados defensores e incluso hizo alusión el delegado de la Fiscalía, el derecho a la libertad es un derecho fundamental y solo de manera excepcional se puede llegar a restringir. Para restringir ese derecho es la misma norma que le da las pautas al juez con función de control de garantías a fin de considerar o de establecer por qué sí se puede restringir ese derecho a la libertad. Y así, allí está señalado que esos fines constitucionales es que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, lo que se desarrolla o se soporta en el artículo 309, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, y se desarrolla en el artículo 310 y 311, o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, el cual tiene su desarrollo, como lo señala la norma, en el artículo 312. Eso es lo que se conoce como los requisitos subjetivos dispuestos en norma para sacar avante una solicitud. Y el factor objetivo, en este caso, pues es el señalado en el artículo 303. Antes de entrar a valorar esos requisitos, es el mismo legislador el que nos indica que se debe hacer una valoración acerca de esa inferencia razonable de autoría o participación en los hechos como fueron enrostrados. Creo que pues de manera inicial, por la misma manifestación que hiciera el juzgado al momento de la imputación de la conducta de concierto para delinquir, pues este despacho de esos elementos y de la imputación como se realizara por parte del delegado fiscal, considera que no se cumplen con los mismos presupuestos que señala la norma y la jurisprudencia para estimar que en cabeza de los señores Marta Cecilia Álvarez Silva, Alba Lucía Álvarez Silva y Edgar Romero Bonilla se cumplan los presupuestos para estimar que existe un concierto para delinquir. El delegado fiscal incluso en sus intervenciones señaló cuáles son esos aspectos relevantes para estimarse que existe la conducta, donde no solo se requiere un número plural de personas que se concerten, como él de manera atrevidada lo dijo, se deben concertar buscando cometer uno o diferentes delitos, no tiene que ser muchos delitos o una infinidad o acogerse todas las normas penales que están, sino así sea un delito de manera específica, pero deben concertarse para ejecutar ese delito de manera continua y habitual en el tiempo. No puede ser un solo acto, un solo hecho, porque allí simplemente estaríamos hablando desde una coautoría. Precisamente por eso la conducta de concierto para delinquir ni siquiera se imputa en coautoría, sino que cada uno responde por su propia autoría desplegando dicha conducta. De allí que de los elementos advertidos, más allá de que solo sea una víctima, si bien se presentó por parte del delegado fiscal algunas interceptaciones que podrían entrever o configurar esta posibilidad de existencia, ese solo acontecer no resulta suficiente, además que por parte de este despacho
pues no se advirtió de manera fehaciente elementos que permiten evidenciar la habitualidad y permanencia respecto de estos tres sujetos en esas conductas ilícitas, como se tiene de las mismas interceptaciones telefónicas, las cuales se realizan y las entendió en su momento el juzgado, eran más y de las sábanas de llamada, del registro de llamadas que se realizó para el año 2016, se utilizó más por la Fiscalía, era para corroborar los dichos de la víctima, en el entendido que para ese 2016, los meses de septiembre, pues se contactó con estos ciudadanos para realizar ese viaje hasta Italia, pero más allá de eso no se logró evidenciar ese concierto para delinquir, esa habitualidad y permanencia de estos ciudadanos. Tenemos de las mismas interpretaciones que a la única de las personas que se le actualizan las interceptaciones y que llegan incluso hasta el año 2021 es respecto del señor Edgar, donde podríamos decir que se advierten unas conductas, pero todo parte de supuestos. Son allí donde nos indican que esas conversaciones, en el ejemplo, por la que sostuviera, con la que se tiene, que se mencionó por la Fiscalía, presuntamente su compañera, su pareja sentimental, que después se dijo que era como la contadora, que le estaba advirtiendo pues que tenía que hacer como el pago de una suma considerable frente a la declaración de renta que hay que suscitar. También tiene que decir el despacho que todo depende de la interpretación que se le quiera dar, y es básicamente una conversación en ese sentido, pues si era su contadora, como lo refirió el delegado de la Fiscalía, una persona que conoce de contabilidad, pues le estaba evidenciando que se había presentado un flujo de dinero suficiente que podía llevarlo a que hiciera un pago mayor por esa declaración de renta. Pero eso es lo que se desprende de esta llamada o esta interceptación que fue contextualizada por parte del delegado fiscal. Si bien hay otra llamada que sostiene el señor Edgar con otro sujeto que tampoco está involucrado en estas diligencias, que no se logró establecer, pues también se señala allí que hacen alusión la que presuntamente hay unas personas, unas autoridades, creo que incluso mencionaron de la SIJIN, que estaban como molestando o estaban al tanto, pero todos son supuestos, allí como lo advirtieron uno de los abogados defensores, porque siempre nos tenemos que ir a la parte más drástica, más mala, considerar que esta conversación se deriva de algo malo, de algo incorrecto, cuando podríamos también considerar que es una conversación a manera de chance que se sube entre unas personas que están haciendo cualquier tipo de conversación. Entonces, allí también tiene para señalar este despacho que esas interceptaciones o esas escuchas se derivan solo respecto del señor Edgar. Entiende el juzgado, pues que no estaban las señoras Alba y Marta Cecilia aquí en el país, pero tampoco hay elementos que permitan evidenciar esa comunicación constante. Cuando sea la conversación entre la señora Alba y el señor Edgar, cuando ella presuntamente, o presuntamente no, de los elementos se ubica es en Chile, porque así la ubica el mismo registro, la búsqueda selectiva en base de datos que presenta el delegado fiscal, pues sí se hace alusión que se está pretendiendo que una amiga, una conocida, viaje hacia Europa, pero simplemente le está señalando este acontecer. Y es allí que también, para mencionar lo del juzgado, si bien el señor Edgar, digamos, se inmiscuye o va más allá de su actividad o de su función como vendedor de los tiquetes, como el dueño de una agencia de viaje, en el entendido de que sugiere un poco más de los elementos que requieren las personas, pues es que también lo entendió este juzgado, que son personas que pues no cuentan con esos recursos suficientes, que si bien quieren viajar, no es viajar por una situación de turismo, sino que el ánimo o el fin para llegar a estos destinos es irse a trabajar. Y es conocido que efectivamente pues esto no es lo que buscan de manera concreta esos países de destino. Ellos no quieren que las personas que viajan desde Colombia se queden allí generando una actividad laboral que les quita pues el trabajo, según ellos, a las personas que se encuentran allí o a los que tienen su residencia allí, y por eso son estos controles. Se advierte por parte del abogado defensor que como son personas en estas condiciones de escasos recursos que van a viajar y que pues presuntamente sí buscan el ánimo de poderse quedar y laborar allí en estos países, pues necesitan de esa asesoría adicional por parte de este ciudadano a fin de que puedan pasar esos controles en estos países y permitirles el ingreso. Ya lo que tiene que ver con el ingreso y la actividad que ellos desarrollan allí, pues no tiene nada que ver el señor Eta. En el entendido, él podría estar, sí, como lo advirtiera el delegado de la Fiscalía, ejecutando posiblemente otra conducta, pero eso no es lo que se ha puesto de presente aquí, y pues lo que tendría para señalar el juzgado es que él presta como esa asesoría, como lo dice los abogados defensores.
Todos estos elementos, pues los digo en el entendido que no se cumple ese concierto para delinquir a consideración de este despacho. Aquí se tiene un caso concreto que es denunciado por una víctima que presuntamente para el año 2016 se contacta con estos sujetos, o pues en las palabras de ella fue contactada ella por parte de manera inicial del señor Ramón. Él le hace esta oferta, más de decirle una oferta, le dice que puede irse hasta este país y allí a ejercer otro tipo de actividad, y de allí es donde empiezan ese contacto con todos estos ciudadanos. Pero, insiste el juzgado, no hay otro elemento ni otras circunstancias, no hay otras personas. No, por ejemplo, en el caso de la señora Marta, cuando se le indilga esa conducta de que es la persona que capta las víctimas, las presuntas víctimas, para que viajen efectivamente y ejerzan esa actividad de prostitución, no se tienen más elementos que lo permitan entrever, además de advertir que si ella es la que presuntamente capta a esas víctimas, ¿cómo entonces permanece es fuera del país? Otro elemento relevante para este despacho es en el entendido, a ella se le indilgó la conducta de concierto para delinquir en su condición de líder. Acontecer que no entiende un poco el juzgado si ella es la líder, porque tenía que llevar presuntamente a Erika ante el señor Edgar y el señor Edgar darle el visto bueno. Si ella es la líder y ella es la que tiene la facultad de captar, no entiende el juzgado cómo tenga que pasar bajo ese control del señor Edgar para indicar que efectivamente pueden viajar y sea el señor Edgar el que indique si está aprobada, simplemente arregle, se haga aquí. Eso debía ser al contrario. Si ella es la líder, entiende uno que esas otras funciones la ejecutan los que están subordinados, y eso, digámoslo, a manera hipotética, pues lo hubiera desarrollado la señora Alba, lo hubiera desarrollado otra persona, y ella simplemente era la que se encargaba de entregar las sumas de dinero o de hacer otro tipo de actividad, pero no salir a buscar a las posibles víctimas y fuera de eso pedir permiso o autorización de que si su punto de vista es el correcto. Allí insiste el juzgado entonces lo que tiene que ver con esa conducta de concierto para delinquir, además de no observarse esa habitualidad y permanencia que existe la norma, que estima el juzgado que no es suficiente el solo hecho de concertarse, que no es solo porque incluso a manera de ejemplo, 2, 3 personas pueden concertarse, vamos a cometer un hurto en esta entidad financiera, en este momento específico, pero es la coautoría respecto de esa conducta de hurto. Tiene que evidenciarse las otras características que están dadas para la conducta de concierto para delinquir, a fin de poderse establecer que efectivamente sea un concierto para delinquir. No es solo el número plural de personas, sino que de manera concreta se requiere la habitualidad y permanencia en el tiempo, la división de funciones de manera concreta y esa vocación de permanencia en la organización, como lo advirtiera el delegado fiscal. Este es uno de los 4 elementos que tiene la conducta de concierto para delinquir. Tienen esa vocación de permanencia en esta organización criminal que se encarga de captar personas víctimas para transportarlas, trasladarlas hacia Europa o Chile, Italia, donde sea el destino, para que ejecuten esta actividad. No se ve esa vocación de permanencia porque las solas llamadas aisladas que se registraron, de donde solo se tiene una reciente respecto de Alba y el señor Edgar, no permiten evidenciar efectivamente esa permanencia de esta presunta organización. Ni qué decir respecto de la señora Marta, cuando no se tiene ninguna otra conversación de ella con estos ciudadanos, cuando no se advierte ningún otro acontecer más allá de lo ocurrido para el año 2016, y menos considera este despacho que se configure esa condición de líder como le fue endilgada. De allí incluso, pues que también resulta relevante para el juzgado en el entendido que en las manifestaciones que hace la víctima, Marta es la que le suministra, pero en últimas la misma víctima dice que debe acudir a una familiar para que la familiar le preste el dinero a fin de obtener o comprar, adquirir la ropa que compraron allí en este establecimiento de comercio.
Superado lo que tiene que ver entonces con la conducta de concierto para delinquir, entendiendo el juzgado que no hay una inferencia razonable de autoridad o participación, eso releva entonces al juzgado de hacer la argumentación o de las consideraciones respecto al fin constitucional que se persigue. Pues si no existe inferencia razonable de autoridad o participación respecto de dicha conducta, no hay necesidad de continuar con esa carga argumentativa respecto del cumplimiento de los requisitos subjetivos. Ahora, hay que recordar, la Fiscalía también imputó la conducta de trata de personas, conducta a la cual pues se indicó, está establecida en la norma y lo dijo de manera concreta el delegado de la Fiscalía, que era que se consideraba que estos ciudadanos ejecutaban esa conducta de captar y trasladar. Aquí tiene una cosa particular para referir el juzgado porque también se evidenció desde el inicio por parte del ente fiscal y pues no es un acontecer que podamos decir es desconocido, sino que es la misma norma, el artículo 188, el que nos precisa o nos puntualiza de manera correcta que el consentimiento, el artículo 188A, nos contextualiza en su principio final que el consentimiento dado por la presunta víctima no exonera de la responsabilidad respecto de la conducta de trata de personas. La norma es muy clara y allí lo señala. El entendido de que presuntamente, y como lo quisieron hacer ver los abogados defensores, Erika conocía la actividad que iba a ir presuntamente a ejecutar y necesitar, no exonera de la responsabilidad en la cual se puedan ver inmersos los ciudadanos que han sido imputados. Esa aquiescencia que ella pudiera brindar o esa aceptación no exonera en ningún momento de responsabilidad porque ha sido el mismo legislador, es la misma norma que así lo prevé. Allí se tiene que respecto entonces a la conducta de trata de personas, por parte de la Fiscalía se presentaron elementos suficientes que permiten configurar esa inferencia razonable de autoridad o participación. No solo es la entrevista, la denuncia que presenta la víctima de manera directa, sino los otros elementos de corroboración, como los denominó el delegado fiscal, que permiten evidenciar que efectivamente para el año 2016, meses de septiembre, finales de septiembre, se hizo ese contacto por parte de la señora Marta, por parte de la señora Alma y por parte del señor Edgar con la señora Erika. Allí tenemos ese registro de llamadas entrantes y salientes, ese flujo de llamadas que se hace entre estos ciudadanos, lo que nos presentó el delegado de la Fiscalía allí a través del PowerPoint, nos indicó de manera concreta los momentos particulares donde se suscitaban las llamadas, incluso, y él eliminó así la Fiscalía, ese acompañamiento que le hacen a la señora Erika, para que efectivamente aborde el vuelo y llegue efectivamente a su destino. Allí es recibida por la señora Marta y ya allá es todo lo que nos contextualiza la señora Erika que presuntamente ocurriera. También se tiene que llama la atención ese acompañamiento tan directo que hace el señor Edgar, porque es que una cosa es que el agente de viajes le asesore, le indique, mire, vaya vestido así, utilice esto, si le preguntan esto, haga esto, pero otra cosa es que venga y sea de manera directa y concreta quien elabore la maleta. Además, que llama la atención de este despacho en el entendido porque la misma víctima contextualiza, una vez compran esa ropa, allí como está establecido, con la factura presentada por parte del ente fiscal, que se hizo la adquisición de una ropa en un almacén, en un establecimiento de comercio de aquí en la ciudad de Pereira, es la señora Marta la que deja con esta ropa. La maleta de la señora Erika la elabora el señor Edgar, pero es con los mismos elementos de la señora Erika. Entonces no se entiende por qué si le estaba sugiriendo y le dijo cuál era la ropa que tenía que utilizar para que Marta se llevaba la ropa. Entendía el juzgado que esa necesidad de adquirir esa ropa comprada por Marta o por el primo que le hiciera la familiar era para empacarla y evidenciar efectivamente que esa era la ropa que presuntamente iba a utilizar Erika. Si Erika tenía que pasar como una persona, no sé la palabra correcta, espina o de buenos recursos, y tenía que aparentarle eso a los organismos de migración y a las personas que hacen los controles en los aeropuertos, no se entiende por qué la ropa se la termina llevando es la señora Marta y tampoco se entiende por qué el señor Edgar se desplaza desde Valle del Cauca, como quedó evidenciado allí en el registro que presentó el ente fiscal, se desplaza desde esa municipalidad, llega hasta Pereira a altas horas de la noche y se toma la molestia de elaborar la maleta.
se insiste, si bien por parte de la señora Erika podía dar ese consentimiento y tener esa aquiescencia de conocer y saber lo que presuntamente iba a ejecutar en Italia, tampoco libra de las responsabilidades a las otras personas. Ese acompañamiento tan constante por parte de todos ellos, además de las llamadas, de verificar que efectivamente viaje, que lo contactan incluso en Bogotá para entregarle las sumas de dinero, evidencia esa posibilidad de existencia de la conducta de trata de personas. Allí se tiene pues que los elementos presentados por la fiscalía, además pues de lo que ya se ha dicho, la entrevista, la denuncia, la ampliación de la entrevista, las interceptaciones, donde se puede corresponder pues las comunicaciones de los sujetos para el momento específico de ocurrencia de los hechos, advierten la posibilidad de existencia de la conducta, superado lo que tiene que ver con la inferencia razonable de autoría o participación, insistiendo que se advierte los tres esa inferencia razonable de autoría o participación, lo cual se denota con ese registro, ese flujo de llamadas que fue presentado por parte del ente fiscal en el acompañamiento constante. Por ejemplo, en el caso de la señora Alba, se le presenta a la mamá, dice tranquila, incluso me atrevería a decirle con todo respeto, posiblemente la señora Erika sí lo sabía, pero aún sabiéndolo es que precisamente sugiere o solicita ese acompañamiento por parte de la señora Alba Lucía para darle ese matiz de tranquilidad a su familia. Por ello es que la señora Alba Lucía va hasta la casa, se presenta a la mamá, la conoce en el aeropuerto, dialogan, está como al pendiente y al cuidado, pero es precisamente por eso, para dar ese matiz de tranquilidad, de que no va a pasar nada, de que todo se está haciendo por lo correcto y de que no hay nada de qué sospechar o de qué considerar que tengan algún temor que sentir. De la señora Marta, ni qué decir, pues también está allí, concurre a la casa, es la que la recibe efectivamente en el país de Italia, pues de los dichos ya de la víctima, porque para lo que ocurre allí en el otro país solo tenemos los dichos de la víctima y pues tenemos que efectivamente la señora Marta que la recibe. Y ese acompañamiento pues que también se da por parte del señor Edgar, no solo de suministrar los tiquetes, los documentos que debe presentar, como ese seguro, la carta de invitación, sino el acompañamiento incluso de elaborar la maleta. Superado pues dicho la inferencia razonable de autoría o participación respecto de la conducta de trata de personas, pues hay que buscar esa finalidad para la imposición de una medida de aseguramiento. Por parte del ente fiscal se argumentó pues que se estimaba que esa finalidad era necesaria para evitar que los imputados obstruyeran el debido ejercicio de la justicia. Y allí fue donde nos hizo alusión a que por parte de las manifestaciones que realiza la señora Erika, en el entendido que siente temor por cuanto hay un sujeto, Ramón, que supuestamente es familiar o hermano de las señoras Marta Cecilia, indicó el abogado defensor que él no es hermano porque no tiene los mismos apellidos, que posiblemente se ha dicho que es hermano porque pues conviven, están juntos durante la infancia, pues también se puede considerar como un hermano de crianza y eso establece pues esa familiaridad presunta o como lo considera la señora Erika, que es presuntamente un hermano de estas ciudadanas. Pero sin embargo sí se tiene que ella advierte que presuntamente este sujeto cercano a la señora Álvarez Silva, pues que la amenazó, que no ha ocurrido nada porque presuntamente él está privado de la libertad, pero manifiesta que como él pertenece a una organización criminal cordillera aquí en este sector, pues que siente ese temor y que por eso por parte de la fiscalía se evidenciaba esa obstrucción de la justicia. Podría entender en el juzgado en el aspecto de que existen esos motivos graves o fundados que permitan inferir que los imputados podrán destruir o inducirán a los testigos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando se pida la realización de las diligencias. Sin embargo, como lo advirtiera uno de los abogados defensores y que lo reconoció en su intención, esa manifestación de unas presuntas amenazas que realiza la señora Erika, pues no permite o no alcanza a configurar esa obstrucción a la justicia. En ese entendido, sí, como lo dijera incluso la defensa, podría evidenciarse es el peligro que presuntamente se estima acerca de la víctima ante ese temor por estas supuestas amenazas que le han sido propinadas y que de ahí efectivamente se advertía la necesidad de la imposición de una medida de aseguramiento por estas amenazas en donde le han dicho que si denuncia o si ponía en conocimiento de las autoridades este acontecer, pues que ella y su familia iban a pagar las consecuencias de dichos actos.
pero pues no advierte el juzgado esa necesidad de imposición de una medida de aseguramiento para garantizar el fin constitucional de obstrucción a la justicia. Por parte del ente fiscal también se hizo alusión acerca del peligro para la comunidad. Respecto a lo que tiene que ver con la gravedad y modalidad de la conducta, pues también fue la misma defensa que reconocieron la conducta de trata de personas es grave, no solo por esa degradación que se hace del ser humano. Aquí, por ejemplo, hasta en la modalidad, sí tenemos que son precisamente mujeres, la señora Marta Cecilia, la señora Alba Lucía son mujeres, tienen familia, tienen hijos, cómo ellas mismas se prestan para hacer este tipo de actividad. Por ejemplo, en el caso que el abogado de la señora Marta Cecilia está diciendo, ella trabaja en oficios domésticos en Italia, ella tiene otro tipo de actividad, si así se ha podido conseguir los recursos, si así vive dignamente, ¿por qué pretender que otra persona tenga que ir a cumplir con unas actividades tan denigrantes, tan degradantes para el ser humano? Eso es allí donde ejerce el mayor reproche, que se advierte esa modalidad, son mujeres que se aprovechan, también lo podríamos decir, de esa situación económica de esta ciudadana, incluso así ella lo evidenciara, es que yo quiero trabajar, yo me trabajo lo que sea, pues esa no debería ser la única oferta que le hubiesen dado, era efectivamente un acompañamiento, que eso lo vemos también a diario. Hay muchos colombianos que viven en otros países ante la exaltación pues tan apremiante que les ocurre, lo duro de ejercer a trabajos que no son pues de las mejores condiciones en otro país, en unos turnos, en unos horarios muy extensos, con unas actividades laborales, de ir a cuidar a ancianos, de ir a hacer actividades de aseo de una forma muy dispendiosa, pero consiguen los recursos y ellos mismos procuran ese acompañamiento para las otras personas que pretenden viajar a ejecutar ese tipo de actividades. Pero no se entiende, conociendo y sabiendo pues presuntamente la señora Marta Cecilia que ejecuta esas actividades domésticas, porque la oferta que le dan a una joven que también tiene unos hijos es la de ir a prostituirse. No se entiende por qué tiene que cosificarse a una mujer, ponerla en esas condiciones y que sea el último argumento, la única opción que se le brinde. En el evento tal de que se hubiera pretendido era que ella viajara, era facilitarle otro acontecer, otra actividad, pero no precisamente la de prostitución. Respecto a la gravedad, pues tenemos que es el mismo legislador el que ante esa pena que ha resaltado para este tipo de conducta, advierte efectivamente la gravedad de la misma. Parte de un mínimo de 13 años de prisión. No es solo el hecho de la pena tan alta, sino que efectivamente cuando el legislador considera que una actuación o una actividad ilícita es grave, por eso incrementa la pena. Además de lo que hemos visto en el desarrollo de la jurisprudencia y de la norma, como lo resalta el delegado fiscal, efectivamente esa identidad de género, esa afectación que se viene derivando respecto de la mujer, de cosificarla. Aquí era otra oferta que se le podía haber realizado a la víctima y no necesariamente llevarla hasta la prostitución. De allí tenemos que lo que tiene que ver con gravedad, modalidad de la conducta, pues se advierten cumplidas con suficiencia respecto de la conducta de trata de personas, pero es la misma norma y la jurisprudencia la que nos señala que ello no es suficiente. De allí pues que tienen que entrarse a valorar unas circunstancias que están dispuestas en ese mismo artículo 310. El legislador nos da un ámbito de 7 y hay que no valorarlas todas ni considerarlas todas, sino que con una sola que se evidencie resulta suficiente. Allí, pues, por parte del delegado fiscal se hizo alusión solo en el caso específico del señor Edgar respecto a la existencia de una sentencia condenatoria vigente. Entiende el juzgado que posiblemente es en virtud del formato como fue presentado por parte del ente fiscal que se puede suscitar esa equivocada interpretación. El formato donde están condensados los antecedentes, las anotaciones que registra este ciudadano, lastimosamente sí registra de manera inicial que esa sentencia condenatoria para el año 2007 de este ciudadano está vigente, pero si ya nos vamos a la parte más pequeña, las observaciones, se aclara que por parte del juzgado de ejecución de penas se declaró la extinción de la pena, ya por cumplimiento de efectivamente toda, y fue para el año 2015. Luego advierte efectivamente, como lo dijera su abogado defensor, que ese numeral no se cumple respecto de este ciudadano al no hallarse vigente esa sentencia.
en lo que tiene que ver con la continuidad de la actividad delictiva, como lo hiciera ver el delegado de la Fiscalía, estima el juzgado que tampoco se cumple porque no hay elementos que permitan evidenciar ese acontecer. Si bien se llegaron al despacho unas intercepciones telefónicas que dan cuenta presuntamente de unas conductas punibles que son delegadas por estos ciudadanos, se insiste, esto se advierte solo respecto presuntamente del señor Edgar, pero no de manera necesaria y concreta respecto de las señoras Alba y Marta. Por ejemplo, en el caso de esa conversación de la señora Alba con el señor Edgar, que le dice que hay una amiga que quiere viajar, lo podría asumir el juzgado que es más por el lado de que, pues mire, fulanita, amiga mía, conozco a un señor que le puede colaborar con su acontecer, con su requerimiento, pero pues simplemente los contacto. Como lo dijeran los abogados defensores, ¿por qué siempre todo lo tenemos que llevar hasta el extremo y de evidenciar siempre presuntamente lo malo? Aquí insiste el juzgado, esa conversación de la señora Alba con el señor Edgar, en ningún momento, por ejemplo, se evidencia, bueno, ¿y cuánto me va a pagar por contactarle a Funalita, por hacerla hablar con usted? Incluso el señor Edgar le dice, mire, si ella no viaja, pues viaje usted sola. Entiende uno, pues que ni siquiera tienen como ese ánimo o no están persiguiendo ese lucrarse con esa actividad, porque efectivamente están buscando lucrarse, presuntamente entiende uno, pues no están haciendo una conducta ilícita que les puede llevar a tener meses, años de prisión de gratis. Entonces, si están buscando presuntamente lucrarse, entiende el juzgado que más bien hubiese insistido en el acompañamiento a esa ciudadana de buscar la manera que efectivamente ella viaje, que sí haga todo, que cumpla con la entrega de los documentos, pero por el contrario, opta por la más fácil. Pues si ella no resuelve, viaje usted sola. De allí tiene pues el juzgado que tampoco se cumple esa circunstancia del numeral primero de la continuación de la actividad delictiva. Sin embargo, esa probabilidad de vinculación con organizaciones criminales se advierte el juzgado en el entendido de la posibilidad y la facilidad que tienen estos sujetos de conseguir de manera concreta documentos que no tienen toda la legalidad precisa. Esto lo advierto porque se logra evidenciar unos documentos que se le entregan a las presuntas víctimas de esta conducta, lo que se evidencia a través de la señora Erika, le entregaron unos documentos para que ella acreditara que efectivamente iba a asistir o tenía una carta de invitación a un congreso, a un seminario, no recuerdo qué era, pero le consiguen estos documentos, le consiguieron el voucher del hotel en el que presuntamente ella se iba a alojar, a hospedar, y pues ya se tiene que no eran documentos que fueran idóneos. De allí que se advierta esa probabilidad de vinculación con organizaciones criminales. Se insiste, se descarta lo que tiene que ver con la conducta de concepto para delinquir, en el entendido que no están los elementos suficientes, pero al evidenciarse respecto de la conducta de trata de personas, en el caso particular de la señora Erika, de la manera fácil de conseguir los documentos para que ella pudiera llevar a cabo dicho viaje, sí se advierte esa probabilidad de vinculación con organizaciones criminales, en el entendido que conocen la manera, la forma, los medios de poder efectivamente realizar dichos viajes, aún sabiendo que no están revestidos de la total legalidad. Ahora, pues, también por parte del delegado fiscal, si bien no lo concretó de manera directa acerca del peligro para la víctima, pero sí lo evidenció al momento de las amenazas que la señora Erika esgrime o manifiesta le hiciera presuntamente el señor Ramón, del sentir ese temor por las consecuencias que pueda derivarse las denuncias, tiene un reparo para realizar el juzgado en el entendido de que, pues, si bien no se puntualizó el momento concreto desde el cual está privado de la libertad del señor Ramón, se dijo que él está privado de la libertad por unas conductas ilícitas y que presuntamente pertenece a una organización, tiene para señalar este juzgado lo que tanto ha dicho la defensa. Son unos hechos que ocurrieron para el año 2016, donde la señora Erika logró regresar a Colombia a finales del mes de noviembre de 2016, y a pesar de que ha transcurrido todo este tiempo, no ha ocurrido nada respecto de ella o de su familia. Supuestamente se hicieron unas amenazas de que si ella denunciaba o ponía en conocimiento de las autoridades lo que presuntamente hubiera ocurrido, pues ella estaría en peligro. Pero como lo advirtió la defensa, no hay ningún elemento que permita entrever este acontecer más allá de los dichos, de donde de manera concreta se tiene, que si bien podríamos alegar que es que el señor está privado de la libertad,
si presuntamente pertenece a una organización que es conocida en esta zona como Cordillera, que se conoce todas las líneas que tiene, las facilidades de cometer conductas ilícitas, de que hacia el templados de la libertad pueden continuar en sus actividades ilícitas, no se entiende cómo no se ha concretado una amenaza más directa, más concreta que los dichos de esta ciudadana. Además de, como lo evidenciaron los abogados defensores, no se entiende si tiene ese temor supuestamente respecto de estos sujetos, de estos ciudadanos, cómo efectivamente para el año 2020 viaja, sale del país, pero lo hace a través de la agencia de viajes del señor Edgar. Si ella está diciendo y advirtiendo que es una organización criminal, porque como lo relata en sus dichos en la entrevista, incluso en la ampliación de la entrevista, ella dice que presuntamente allí en Italia las personas que la tenían custodiada estaban armadas, que ella les toma fotos de todo, que tenían chalecos, que ella sentía mucho temor, no se entiende cómo de manera concreta logra evadirse y no pase nada, si es una organización tan peligrosa como al regreso desde el año 2016, finales de noviembre del año 2016, no ha ocurrido nada. No es, y quiero precisar, que se tenga que esperar a que a ella de manera directa o concreta le ocurra algo, pero es que se desdibuja la peligrosidad cuando ella misma de manera voluntaria, así lo entiende el juzgado, va y compra nuevamente un tiquete de salida con la misma agencia de viajes con la que presuntamente tuvo todo este acontecer. Además, que también en esa misma ampliación de la entrevista, y como lo resaltara el abogado defensor, hay una serie de situaciones que es a lo largo de la misma entrevista como que se contraponen. Ella en un momento expone, no tengo el celular, me lo quitaron para hacer una llamada, siempre tengo que estar acompañada, pero después advierte que no, si tengo la posibilidad de conversar con un amigo, todo lo hago a través de WhatsApp. Después dice, me robaron el celular, pero ellos mismos vuelven y me dan el celular. En la misma entrevista, donde ella unas veces sí, unas veces no, entonces no entiende el juzgado esas manifestaciones. Incluso llamó la atención del juzgado en el entendido que ella contextualiza que al momento cuando van a hacer las compras al almacén, al establecimiento de comercio acá en Pereira, por parte de la señora Marta le solicita que le permita comprar una faja que luego se la paga a la prima o a la familiar pues que prestó el dinero, y estando en Italia a través de una compra que realiza la señora Erika, ellas cuadran cuentas y eso lo evidencia la misma señora Erika allí en esa ampliación de la entrevista. No entiende uno si es tal peligrosidad como la señora Marta le reconoce, mire, con eso que le debo, con eso que me debe, entonces cuadramos el dinero que yo le debo a su prima por haber comprado esa faja. O sea, si era tal la peligrosidad, la señora Marta pues, ni siquiera le hubiera reconocido el valor de lo pagado por esa faja, sino que simplemente seguía obligándola a cumplir con esa actividad a fin de llevar o cumplir con el pago de la presunta deuda que tenía. No entiende y se insiste por parte del despacho cuando se lee de manera corrida toda la entrevista, allí se observan esas contradicciones respecto de la misma señora Erika cuando advierte supuestamente una peligrosidad, pero ya después reconoce que es a través de la señora Marta, como dijo el abogado defensor, que ella vuelve y adquiere ese pasaporte. Ella incluso le ayuda a realizar los trámites para obtenerlo. Donde tampoco entiende el juzgado cuando ella contextualiza esa situación particular en la que entiende el juzgado le generaron una serie de heridas, de dolencias, que tuvo que estar hospitalizada, estando allí hospitalizada, que estaba con personas diferentes que le habían podido colaborar en el entendido que si ella es una extranjera, había solicitado que la contactaran con la embajada. Por el contrario, ella se comunica con sus presuntos agresores, con la misma señora Marta, le dice el lugar donde se encuentra y claro, ellos llegan hasta allí. Entonces no entiende el juzgado si ella tenía ese temor, ese momento oportuno, cuando está en el hospital, que allí le dicen por parte de los tratantes, tiene que comunicarse con alguien para que la coja. Allí era el momento oportuno para evidenciar que estaba siendo víctima de una actividad ilícita. De allí que indique el despacho, y vuelve y precisa, el hecho del consentimiento que pudiese haber dado la señora Erika no exime de responsabilidad.
Allí, pues, si bien no advierte el juzgado esa peligrosidad respecto de las amenazas que presuntamente le hicieron a esta ciudadana, también se habló por parte del delegado fiscal y se argumentó en el sentido de que la medida de aseguramiento era con el fin constitucional de garantizar la comparecencia. Es la misma norma quien nos señala qué es lo que se debe valorar para estimarse si efectivamente es necesaria la imposición de una medida de aseguramiento a fin de garantizar dicha comparecencia. Allí nos hacen alusión a aspectos de la gravedad, modalidad de la conducta. No me voy a referir nuevamente, ya hice la valoración cuando estimé que se consideraba ese peligro para la comunidad. Y pues asimismo nos dice que hay que evidenciar la falta de arraigo en la comunidad determinada por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, la gravedad del daño causado y la actitud del imputado, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o otro anterior del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación. Aquí tiene para señalar el juzgado es efectivamente lo que tanto resaltó el delegado fiscal y que le asiste razón cuando expone o evidencia al juzgado esa posibilidad en cabeza concreta tanto de la señora Marta como del señor Edgar, en el entendido que son nacionales de otros países. El señor Edgar, entendió el juzgado, tiene su nacionalidad en España y por parte de la señora Marta tiene también nacionalidad italiana. Además de advertirse a través de la respuesta que fuera aportada por parte de Migración Colombia, que de manera constante salen y entran del país. Incluso se evidenció que en el caso de la señora Marta, ella reside en Italia, como lo puntualizó su abogado defensor. Ella allí presuntamente ejecuta unas actividades lícitas, vive allá en Italia y solo arribó en este momento a Colombia, era para pasar las festividades propias del mes de diciembre. Pero sí tienen estos ciudadanos esa posibilidad de salir de manera constante del país. Si bien se evidenció por parte de la señora Alba, no se dijo nada acerca de que tenga otra nacionalidad, también se concretó o se puntualizó que ella también tiene esa posibilidad de salir del país. Se mencionó que había regresado solo con ocasión de ese padecimiento presunto de su hija, en el entendido de que está siendo afectada por un consumo de sustancias de estupefacientes. Pero se entendió que efectivamente ella no permanece en Colombia, además de haberse evidenciado así por parte del ente fiscal, cuando se soportó que efectivamente ella se hallaba era allí en Chile y que su tránsito no iba a ser Colombia, sino que nuevamente iba a irse para Europa. Lo que advierte el juzgado entonces, esa facilidad que tienen estos ciudadanos de abandonar definitivamente el país, además de que, como ya se había resaltado, tienen esa posibilidad de obtener documentos que les permitan evadir los controles de las autoridades. Respecto de la gravedad del daño causado, pues efectivamente tenemos esa situación particular y concreta de la cual fue víctima la señora Erika. Se insiste el solo consentimiento o la posibilidad de estimarse que ella sabía lo que presuntamente iba a realizar o a hacer allí en Italia, no exonera de responsabilidad, teniendo también, como lo señaló el juzgado, que hubiera sido otra oferta u otro acontecer que evidenciarle a esta ciudadana, no dejándole como último camino o único camino ejercer la prostitución. De allí que estime el juzgado que entonces los fines constitucionales para la imposición de la medida de aseguramiento, como es evidenciar que existe un peligro para la comunidad y que efectivamente se requiere para la comparecencia, garantizar la comparecencia, hace evidente la necesidad de la imposición de una medida de aseguramiento. Ahora pues hay que entrar a valorar lo que tiene que ver con esa proporcionalidad de la medida de aseguramiento, además de advertir que en el presente caso y con suficiencia, lo conocen las partes, sí procede una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en el entendido que se cumple el factor objetivo dispuesto en la norma, el del artículo 313. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, acabo de indicar que se cumplen, no solo existe esa inferencia razonable de autoría o participación, sino que se advierte la necesidad de protección de esos fines constitucionales. Allí se dice en la norma, de manera concreta, procederá a la detención en establecimiento carcelario en los siguientes casos.
Este caso, de manera particular, pues se configura tanto el numeral 1 como el numeral 2. En los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, la trata de personas es competencia de sus juzgados especializados, y en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Aquí tenemos que es una conducta investigable de oficio y evidentemente, como ya se ha denunciado, la conducta parte de un mínimo de 13 años de prisión, por tanto supera con suficiencia esos mínimos de 4 años. Sin embargo, tiene para señalarlo el jurado que también se evidenció por las partes que esa peligrosidad, esa proporcionalidad de la medida en el entendido de esa urgencia son unos hechos del año 2016. No hay ningún otro elemento que permita evidenciar que de manera habitual, permanente, constante, estos tres sujetos se concerten para estar captando diferentes, llamémoslas víctimas, denominemos las víctimas de esta conducta, sino que ocurrió para ese momento. Si bien por parte del delegado fiscal indicó es que las víctimas en estos casos no denuncian por pena, por muchas situaciones, pues también se tiene que hay que evidenciar algunos elementos. Este juzgado conoce otras investigaciones adelantadas por la Fiscalía en donde se puede advertir esa habitualidad y permanencia en la conducta descrita. Además que, como lo resaltan los abogados defensores, ya han transcurrido casi 15 años y simplemente se pueden corroborar los hechos o los argumentos de la señora Erika. No se ha recaudado ningún otro elemento que permita evidenciar, pese a las interceptaciones que se le han hecho a estos ciudadanos, a esa afectación al derecho a la intimidad de los mismos, a evidenciar que efectivamente han viajado. Por ejemplo, la Fiscalía podía haber acreditado otros momentos particulares, otras personas que pudiesen haber viajado en compañía de estas ciudadanas, no sé, otro tipo de actividad investigativa que permitiera evidenciar que efectivamente esa es su actividad, la de captar personas para llevarlas a prostituirse, donde no se advierte, y durante todo ese tiempo, a pesar de las manifestaciones de la señora Erika, que fueron para el año 2017, y las amplía en su entrevista, no hay ningún acontecer que permita evidenciar esa urgencia efectiva en una medida de aseguramiento tan restrictiva de la libertad como es el establecimiento de reclusión, además de advertir esa proporcionalidad en la medida de aseguramiento. La Fiscalía ya tiene recaudo unos elementos materiales de prueba que los presentará a juicio, que tiene esa opción de ser prueba a fin de acreditar las conductas que les ha endilgado. No hay manera de evidenciar, como ya se advirtiera, esa obstrucción a la justicia. Esos elementos ya están recaudados y pues si bien se advierte ese peligro para la comunidad, también se ha dicho por parte del juzgado, no es que sea de una manera habitual, permanente, o que sea la actividad específica de estos ciudadanos. Por parte del abogado defensor, por ejemplo, en el caso específico de la señora Marta, se demostró a través de los elementos presentados que ella presuntamente ejecuta unas actividades lícitas allí en Italia, incluso que hace unos pagos a la seguridad social, así lo entendió el juzgado. Entonces se advierte que efectivamente está allí de manera legal. Lo mismo se advierte del señor Edgar, pues tiene otra nacionalidad, pero está legal en ese país, y pues de la señora Alba Lucía no se advierte ningún acontecer que permita entrever que esos viajes que ha realizado pues se generen de manera ilícita, a pesar, se insiste, de esa afectación al derecho a la intimidad de estos ciudadanos. De allí, sin embargo, ante la gravedad de la conducta, de la pena a imponer, de que efectivamente se evidencia que hay que proteger unos fines constitucionales como es la comunidad y como es garantizar la comparecencia, el juzgado sí impondrá una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, pero será en el lugar de residencia. El juzgado no ve motivos para ser tan restrictivo en el derecho a la libertad de estos ciudadanos cuando no se advierten anotaciones o antecedentes que permitan evidenciar otros elementos al juzgado, además del tiempo que ya ha transcurrido desde los hechos denunciados por parte de la señora Erika. La Fiscalía, si bien en el tiempo ha venido agotando esta investigación, tampoco ha sido tan pronta para ejecutarla, de donde también, y como lo advirtiera uno de los abogados defensores, ese juicio al momento de llegarse ante el juez de conocimiento, pues se debe soportar en muy buenos elementos para llevar a cabo una sentencia condenatoria. Y si en ese momento se generan dudas, esa duda siempre debe ser en favor precisamente de los procesados.
Aquí, insiste, si bien se podría advertir una posibilidad de consentimiento respecto de la señora Erika, ello no exime de responsabilidad y dado de la pena tan alta, la gravedad de la conducta presumiblemente ejecutada por parte de los ciudadanos, el juzgado impondrá medida de aseguramiento en lugar de residencia, pese a la situación contenida en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal en su parágrafo, por cuanto allí se señala que no es lugar a sustituir la medida de aseguramiento. Pero es precisa es que los abogados no hicieron solicitud de sustitución de medida de aseguramiento, sino que ellos indicaron a este despacho que en el evento de considerar que la imposición de una medida de aseguramiento fuera en el lugar de residencia. En ningún momento se ha hizo la manifestación por parte de ellos que la medida de aseguramiento sustitutiva de la privación de la libertad fuera en el lugar de residencia. Ellos de manera concreta refirieron que si el juzgado consideraba que había lugar a imponer una medida de aseguramiento, fuera en el lugar de residencia de estos ciudadanos. Medida que se advierte necesaria, adecuada y proporcional en el entendido que no les permitirá a estos ciudadanos abandonar el país y podrán continuar atendiendo todas las diligencias a las cuales sean convocados para atender este caso de manera concreta. Y pues así también pueden estar garantizando efectivamente que se lleve a buen término este proceso. Advertido pues que se cumplen los presupuestos dispuestos en la norma, tanto los factores subjetivos como objetivos. Además de advertir, y tiene para señalar el juzgado, se me estaba pasando, que respecto de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, no alcanzan a cumplir los fines en el entendido que efectivamente se busca garantizar la comparecencia y si bien podría señalar que resultaría suficiente con la prohibición de salir del país, como lo que se requiere es garantizar la comparecencia y en el entendido que tienen esa posibilidad no solo de salir, sino presuntamente de generar documentos que les permitan salir, evadiendo controles de las autoridades. Por ello es que la medida que se busca más adecuada y proporcional es la restricción de la libertad en el lugar de residencia, para lo cual los ciudadanos deberán suscribir un acta de compromiso en la cual se comprometen a permanecer en el lugar de residencia que señalen, a no cambiar de ese lugar de residencia a principio de autorización de autoridad judicial competente, a permitir controles por parte de los funcionarios del IMPEC y a concurrir de manera efectiva cuando sean convocados a estas diligencias. Por lo expuesto, el Juzgado Quinto Penal Municipal, Comisión de Control de Garantías de Pereira, resuelve imponer medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en el lugar de residencia a los ciudadanos Marta Cecilia Álvarez Silva, Alba Lucía Álvarez Silva y Edna Romero Bonilla, para lo cual suscribirán la correspondiente acta de compromiso. Medida de aseguramiento será comunicada a las autoridades por parte del Centro de Servicios Judiciales. Lo resuelto en esta audiencia será notificado en estrados y contra ella proceden los recursos de ley por la Fiscalía. Su señoría, la Fiscalía interpone recurso de apelación. Cuando usted me dé el uso de la palabra, lo sustentaré. El doctor Juan David Castillo. Sí, señora juez, interpongo recurso de apelación también. Y el doctor Jairo Erney. Santiago, usted está con él por el teléfono. Sí, señora, sí, doctor, le repito, por favor. Doctor, repite su manifestación. Dijo Doctor, de apelación, hable más durito, por favor, sí. Arrímese más al micrófono, doctor. Arrímese más a su celular. Doctor Santiago, pero yo le escuché que interpone el recurso de apelación. Sí, señora. Listo. Tiene el uso de la palabra del señor fiscal como recurrente. Su señoría, antes de mi intervención quisiera hacer una petición muy especial. Infortunadamente, en este momento me encuentro desplazándome desde la ciudad de Pereira hacia Bogotá, me encuentro en el avión y en cualquier momento
le pediría muy respetuosamente, si pierdo la comunicación, que mi fiscal de apoyo, el doctor Pablo Domínguez, quien me ha acompañado en estas diligencias, tome el uso de la palabra en caso de que se suspenda la comunicación, si su señoría me lo permite. Doctor, y si ya está en el avión, ¿por qué no que de una vez asuma el fiscal de apoyo? Su señoría, mi recurso tarda 10 minutos, se está abordando en este momento. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Su señoría, en esta oportunidad la Fiscalía solicita ante el juez de segunda instancia, juez penal del circuito, proceda a revocar la decisión adoptada por el juzgado de primera instancia, en el entendido que se considera, digamos, la decisión adoptada no cumple con los requisitos legales y constitucionales y por el contrario pone en peligro gravemente los derechos de la víctima, los derechos del proceso y particularmente el riesgo de comparecencia al mismo. Debo indicar por parte de este delegado fiscal que si bien se comparten algunas de las argumentaciones y conclusiones a las cuales llega el juzgado de primera instancia, particularmente en lo que tiene que ver con la inferencia de autoría y participación por el delito de trata de personas, y también se comparte la argumentación en cuanto a el riesgo que representan estos hechos para la comunidad, debe manifestar este delegado fiscal que hay una serie de manifestaciones, una serie de conclusiones que parten de premisas quizás erradas por parte del juzgado de primera instancia, particularmente lo que tiene que ver con el peligro para la víctima en el presente caso, pues se desconoce por parte del juzgado de primera instancia que si bien, primero que todo, que la víctima del presente caso ha manifestado que las amenazas se las comunicó directamente el señor Ramón, miembro de la organización que se ha atribuido en el presente caso, y que si las mismas no se han materializado o si las mismas no se han escalado en otro nivel, es porque hasta ahora miembros de la organización conocen la existencia de este proceso. No puede ser, digamos, reconocerse por parte del delegado fiscal y aceptarse por el juzgado que, como quiera, que hasta ahora existe un proceso penal, pues ese es el preciso momento y esa es la finalidad que se busca con este tipo de medidas privativas de la libertad en centro de reclusión, que es que a través de este momento, digamos, la privación de la libertad en centro de reclusión, no se materialicen o en el peor de los casos se concreten esas amenazas que se han hecho contra la víctima y sus familiares. Y no se trata simplemente de los dichos de la víctima. Esos dichos de la víctima son las pruebas, en este caso, que infortunadamente pareciera echar de menos el juzgado de primera instancia en su decisión. En segundo lugar, claro que la medida es urgente, si bien se reconocen la materialización de algunos fines constitucionales, particularmente el riesgo de comparecencia y el riesgo para la comunidad, debe reconocerse por parte del juez de segunda instancia que estos fines constitucionales se pueden materializar desde el centro de reclusión domiciliaria de los procesados, particularmente porque pues a partir de ello, por ejemplo, en el caso del señor Edgar, quien es la persona que tiene la agencia de viajes, puede continuar desarrollando sus actividades comerciales. Potencialmente, recordemos, esto es un test de ponderación, un test de valoración de las conductas a futuro, se pueden materializar estas y otras conductas punibles. Igualmente la señora Marta, quien directa o indirectamente puede continuar con esta actividad que se les ha atribuido de la trata de personas y la organización, la existencia de una organización que al parecer irregularmente estaría mandando nacionales colombianos a territorio europeo. Y es que eso es otro delito, el tráfico de migrantes. Perdón, su señoría. El tráfico de migrantes. Perdón, su señoría, el tráfico de migrantes precisamente es una conducta punible que consiste en enviar a nacionales de este país o de cualquier otro país evadiendo las autoridades migratorias, la normatividad migratoria y haciéndola pasar como fraudulenta. Pareciera ser que en esta vista pública se quiere normalizar el hecho de que una persona salga del país, pretende regresar a otro país, presente documentación falsa, presente certificados que no corresponden y que eso no constituye ningún delito. El tráfico de migrantes, señoría, en ese orden de ideas también sería un tipo penal que amerita protección constitucional y que a partir de las inferencias comunicaciones se puede llegar a constituir en otra conducta punible de relevancia de protección constitucional.
Asimismo, la mención que se hace al parágrafo del artículo 314, que tiene que ver con la sustitución de la detención preventiva, denota que el legislador en este tipo de delitos, cuando se trata de trata de personas, ha consagrado que cuando se cumplen con los fines de inferencia de autoría y participación y se materializan esos fines constitucionales por la gravedad mismo del delito, pues ha considerado que no es procedente la sustitución de una medida privativa de la libertad en centro de reclusión por una domiciliaria, precisamente por esa gravedad, ese espíritu del legislador al momento de consagrar estas conductas punibles. En ese orden de ideas, su señoría, solicitándole muy respetuosamente al juez de segunda instancia tenga en cuenta el enfoque de género que resalta el papel de la víctima en este tipo de delitos, que no se puede poner cargas adicionales más allá de lo que, digamos, es la naturaleza misma del delito. Por ejemplo, que precise exactamente cómo se comunicaba en un teléfono, cómo lo hacía, cómo era la forma que se... una de las imprecisiones es cómo llegó el contacto de la organización a la víctima, que se precise, por ejemplo, para qué finalidad tenía el celular que se le había entregado en Italia. Pareciera, su señoría, que ese tipo de inconsistencias o pequeñas digamos, imprecisiones en los relatos, se le está atribuyendo una carga adicional a la víctima, entre otras cosas porque ese es precisamente el proceso de memoria de cualquier suceso, no necesariamente la precisión exacta de cada uno de los detalles denota verdad, y por el contrario, si ella hubiera precisado totalmente todo en cada uno de los instantes, eso sí podría constituir más bien un indicio de poca credibilidad de su relato. En ese sentido, no podríamos revictimizar a la señora Erika exigiéndole unas cargas que definitivamente el tipo penal no consagra y que con una medida de aseguramiento como la domiciliaria, pues no se están materializando los fines. Hay un punto, su señoría, que se tiene en cuenta en la decisión de primera instancia, que tiene que ver con la existencia de unas compras, de unos tiquetes a la misma agencia de viajes del señor Edgar, pero debe resaltarse que la víctima del presente caso nunca supo que el señor Edgar era dueño de la agencia de viajes en el primer momento de la reclusión del 2016. Eso simplemente vino a aparecer a la luz a partir de la investigación de los funcionarios de policía judicial. Entre otras cosas porque la compra se hizo de manera virtual, nunca hubo un contacto presencial entre la víctima y el señor Edgar, lo cual denota que pues precisamente esta conducta punible digamos, se realiza de una manera estratégica, por ejemplo, quizás a través de una agencia de viajes que esconde o dificulta esa investigación por parte de las autoridades. Digamos, la señora Erika, al momento de hacer esa compra a la agencia de viajes, no sabía que estaba haciendo la compra al mismo señor Edgar, que la había sido captada o que la había captado por el delito de trata de personas. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta, su señoría, y no puede derivarse de ese mismo hecho una duda frente a este relato de la víctima. En esos términos, su señoría, muy respetuosamente al juez de segunda instancia se le solicita revocar la decisión de primera instancia para que en su lugar profiera una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario privativa de la libertad conforme a la solicitud que elevará la Fiscalía General de la Nación. Muchísimas gracias, señoría. A manera de darle orden a la intervención de todos ustedes, pues primero referirse a los argumentos del delegado fiscal como recurrente, le voy a conceder el uso de la palabra a los abogados. Tiene el uso de la palabra doctor Juan David, como no recurrente. Como no recurrente, bueno, muchas gracias, señora juez. Señora juez, y el juzgado de segunda instancia que escuche este recurso de apelación en el caso de que se conceda, le solicitaría, señora juez, que rechace el recurso interpuesto por el señor fiscal, puesto que no considero que los argumentos que acabo de explicar, pues no cumplen con los argumentos frente a un rechazo en este caso. Básicamente, el señor fiscal en esta intervención nueva se dedica a repetir los argumentos que ya había dicho en la primera intervención, no sacando ninguna argumentación o ningún ataque frontal frente a esta situación, y peor aún, señora juez, saca frente a esta situación o su argumentación o uno de los argumentos saca elementos que no fueron valorados por usted primeramente, o sea, que no tuvieron derecho a contradicción y que no pudieron tener derecho a contradecirse en ese caso, señora juez. Por ejemplo, el primer argumento básicamente del señor fiscal en este caso dijo que compartió varios puntos de sus decisiones, pero manifestó que frente al peligro para la víctima
y volvió a reiterar básicamente lo mismo y agregó un argumento nuevo que no, o sea, que no había sido debatido en audiencia y que saca este argumento nuevo que solamente lo puede controvertir la defensa en este aspecto de este recurso, que son las amenazas que realizó el señor Ramón en este sentido. Y señor juez, una vez más nos da razón con ese argumento en el entendido de que las amenazas las hizo el señor Ramón, es que no se está interpusiendo, o sea, no se está argumentando ni debatiendo la situación jurídica del señor Ramón. El señor Ramón es un supuesto acá en esta circunstancia, partiendo que la teoría de la fiscalía sea cierta, señora juez. No argumentó, no mencionó a la señora Alba, no mencionó a la señora Marta, no mencionó al señor Edgar, y no tiene la forma de juntar o ningún elemento que junte a estas personas con, mucho menos con esta banda cordillera, que es la que entiendo que delinque por esta zona y que es plenamente conocida por esta zona del eje cafetero, señora juez. Entonces, una vez más, su argumentación es un argumento vacío que no tiene nada que ver en esta audiencia, señora juez o señores jueces o juez de segunda instancia que escuche este recurso y que acoja la argumentación que elaboradamente hizo la juez de garantías en este sentido, que partiendo de la base que estas amenazas de un tercero que no está siendo judicializado sean verdad, vemos que no ha pasado absolutamente nada, que la presunta víctima, la señora Ica, ha salido del país, ha vuelto al país, no ha tenido ninguna circunstancia ni ninguna amenaza, ni su familia, ni ha sido atemorizada frente a esta situación, y tampoco se logra establecer últimamente en alguna comunicación un hilo conductor, un lazo entre la señora Erika, el señor Edgar y la señora Marta, entre la señora Marta, la señora Alba y el señor Edgar con el señor Ramón. Y además la misma Fiscalía nos da la razón, dice que el señor está detenido en Chile, o sea, está totalmente aislado, está totalmente, digamos, neutralizado allá en Chile, que ni siquiera deberíamos sacar la situación, o sea, ni siquiera debería ser un objeto de debate qué está pasando por el señor Ramón. Y son dichos de la misma Fiscalía, que nos sirve para argumentar en esta situación. El segundo argumento de la Fiscalía en este caso, aquí sí es otro argumento bastante particular. Ahorita el señor fiscal saca relucir un delito que no imputó, un delito que no se trajo a colación en este caso, que es el tráfico de migrantes, y sería el tráfico de migrantes, pues entiende esto de uno de los imputados. Es que la fiscalía tuvo 5 años para investigar, o sea, tuvo 5 años para investigar. Y o sea, cuando captura, yo supongo que la fiscalía, si captura es porque tiene elementos para irse a juicio en esta situación. Y el mismo señor fiscal consideró que no tenía elementos en su en la imputación y en la medida de aseguramiento, decía que no tenía elementos para mostrar o llegar a los estándares de inferencia razonable o inferencia razonable del delito de tráfico de migrantes. Pero ahorita sí en la apelación viene a decir una argumentación de que estamos normalizando el tráfico de migrantes en este caso. Si la fiscalía tiene esos elementos, pues que impute esos elementos o más adelante se presente e impute esos elementos frente a las personas, pero no podemos salir en una apelación con una argumentación que no se debatió, que vulnera garantías, el derecho a la contradicción, y es un argumento nuevo y que es impertinente, señora juez de garantías o señores jueces de segunda instancia. Aquí no estamos normalizando la situación que pasa, pero pues la fiscalía también parece que es una fiscalía que está desconectada de la realidad de los colombianos, que es una fiscalía que está desconectada de que los colombianos emigran a otros lugares por la difícil situación que hay en el país, y parece que es una fiscalía que está desconectada de tener un pasaporte colombiano y que pues no evidencia la situación de que es salir del país. Afortunadamente, pues el país ha mejorado y un poco hemos mejorado nuestra imagen en el exterior, pero parece una fiscalía totalmente aislada
de la realidad y de esta globalización que pasa en el mundo, en este entendido. Y, señora juez, para no alargar, el último argumento que dio el fiscal es frente al artículo 314. Considero que no dio un argumento nuevo, repitió la misma argumentación que la juez de control de garantías explicó básicamente, y que por eso estamos frente a una autoridad judicial, porque es que parece que la fiscalía creyera que por el simple hecho de imputar el tipo penal de trata de personas, por ese simple derecho, automáticamente la medida de aseguramiento tiene que ser privativa en cárcel. No, es que estamos frente a una autoridad judicial, porque es que la autoridad judicial evalúa el caso concreto, evalúa como bien lo evalúa y se tomó el tiempo y nos tomamos el tiempo y la señora juez se tomó el tiempo de leer toda esa situación y comenzó a hacer inferencias frente a estos elementos. Inferencias que lastimosamente pues no coincidieron con los de la fiscalía en ese sentido. Ese será criterio pues de valoración más adelante. Pero porque estas inferencias no coincidan con las que hizo el fiscal, que como bien lo refirió el juzgado de primera instancia, son inferencias en mala parte, o sea, inferencias, digamos, pensando lo peor frente a las personas que están aquí judicializadas. Esas inferencias, esas inferencias que tomó el juzgado, las argumentó de una manera argumentó de una manera adecuada en este sentido de por qué, haciendo un test de proporcionalidad, pero un test de proporcionalidad serio, no un test de proporcionalidad lapso, un test de proporcionalidad tenue, como lo hizo el delegado de la Fiscalía. En este sentido, pues consideró que haciendo ese test de proporcionalidad como juez de control de garantías no le impedía tomar una medida de aseguramiento de esta manera. Entonces, señora juez, pues yo consideraría que el señor fiscal no argumentó, pues no atacó directamente los aspectos que atacó pues es básicamente la repetición de su intervención primera y sacó argumentos que son o impertinentes o que no fueron debatidos en este caso. Entonces, por lo tal, pues reitero la solicitud de que debería ser rechazado el recurso por parte de la Fiscalía o los señores jueces de segunda instancia, que se mantenga la decisión de la juez de control de garantías, la valoración que hizo. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el doctor Jairo como no recurrente. Doctor Santiago, usted lo tiene al teléfono, tiene el micrófono apagado. Argumentos que la Fiscalía de la Nación, con tener estudiado trajo a colación cuando sustentó el recurso de apelación. Salió con argumentos nuevos que no tuvieron en cuenta en el momento de decidir. Simplemente que van a ejercer. Muchas gracias. Doctora, y él dijo que desiste del recurso de apelación. Sí, lo que realmente yo, anteriormente le pedí el momento de resolver la petición de la medida de aseguramiento. Doctor Santiago, dígale un momento al doctor Jairo Erney, que espere un momento, por favor. Doctor, espere un momento, porque no se le escucha nada. Yo no sé por qué le volvió a bajar el volumen a su teléfono y no. A usted, doctor Santiago, se le escucha supremamente bien, pero al doctor Jairo no se le escucha casi. Jairo, no, y ahora como le está escuchando de bien, es que él movió ya, él dijo que ya lo había arreglado. Cuando él se sale del computador, de la conexión que tiene en el computador, Doctor, es cuando le ¿por escuchamos qué no se mejor. sale del computador, doctor, para poder que lo escuchemos? Y solamente por el teléfono, si está amable, sí. Pero usted sigue en el computador. Ahí lo estoy viendo en el computador, es que lo estamos viendo. Que no, pero que está tratando de apagar.
poquito más durito, por favor, sí. Bueno, lo que pasa es que si me entendió mal, yo necesito el recurso de apelación si me entendió mal, porque una de las señora juez, que en el momento de decidir sobre la imposición de la medida de aseguramiento, en primera instancia, que se abstuviera de imponer una medida de aseguramiento. En segunda instancia, que fuera una no privacidad de la libertad, y como última instancia, que fuera una domiciliaria. Y pienso que con esa decisión que ella pues se recurre a la apelación. Muchas gracias. Y como no recurrente, los argumentos como no recurrentes. Sí, correcto. El señor juez de segunda instancia, en el momento de resolver la alzada, concluye por lo menos. Y trata todo mismo a la solicitud de la fiscalía por contacto con argumentos nuevos. Trata de hacer otros delitos que ni siquiera se tocaron en el transcurso de estas audiencias. Hablando de una trata de personas y una cantidad de cuestiones nuevas que en momento alguno se tuvieron en cuenta para resolver este solicitud de aseguramiento. Por eso le pido comedidamente al juez de segunda instancia que no tenga en cuenta los argumentos de la fiscalía como recurrente en este caso. Muchas gracias. Gracias, doctor Jairo. En ese sentido, entonces, le concedo uso de la palabra. Bueno, inicialmente me voy a pronunciar acerca de la manifestación que hace el doctor Juan David de que se rechace el recurso de apelación que fue presentado por el ente fiscal. Si bien por parte de la Fiscalía se evidenció un acontecer nuevo respecto a la conducta de tráfico de migrantes y de manera puntual dijo que era como normalizar la conducta, pues también es cierto, como lo dijo el abogado defensor, esa fue una conducta que no se imputó. Yo no puedo ponerme a imponer una medida de aseguramiento por unos elementos que no existen, pero también en el ánimo de dar mayores garantías, que efectivamente ese es el título que yo llevo como funcionaria, se concederá el recurso de apelación que fue presentado por el delegado de la Fiscalía. Además, porque ello sirve para las partes de concretar si efectivamente la decisión tomada por este juzgado estuvo ajustada a la norma y a la jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, sí se concederá por parte del juzgado el recurso de apelación que fue presentado por el ente fiscal y del cual ya tuvieron la oportunidad los abogados defensores de pronunciarse como no recurrentes. El juzgado no declarará desiertas las argumentaciones del delegado fiscal a fin de que las mismas se valoren por parte del juez de garantías en segunda instancia. Ahora le concedo el uso de la palabra al doctor Juan David como apelante respecto de la decisión que ha tomado el juzgado. Y se acepta el desistimiento del doctor Jairo Erney respecto del recurso de apelación, toda vez que es posibilidad a través del artículo 179F del Código de Procedimiento Penal que señala que en cualquier momento podrá desistirse de dicho recurso. Tiene el uso de la palabra, doctor David. Bueno, muchas gracias, señora juez. Trataré pues de ser muy puntual y muy breve, pues ya casi vamos para 11 horas de audiencia, bien con una pequeña pausa, pero pues igual es agotador. Básicamente, señor juez que conozca o juzgado que conozca esta decisión de segunda instancia, le solicitaría en este caso que revoque la decisión que dictaminó la juez de control de garantías de primera instancia y que contrariamente pues dicte medidas de aseguramiento, pero que estas sean no privativas de la libertad. Con base en el siguiente argumento muy puntual, si bien comparte gran parte de la decisión que se tomó en primera instancia, pues es una decisión algo compleja de atacar, puesto que se argumentó, pues considero que se cumplió con una carga argumentativa suficiente por parte del juzgado, pero hubo un aspecto en el cual el juzgado no se pronunció, y hay que hacer esta claridad, porque es que si bien frente a la inferencia razonable del delito de trata de personas, si bien el juzgado valoró y es claro con este tipo de penal que el consentimiento de la víctima pues no exime la responsabilidad de este tipo penal,
hubo un argumento que no se valoró por parte del juzgado, que sí debería ser valorado por parte de los jueces de segunda instancia, y es el argumento en el cual en el mismo examen psiquiátrico protocolo de Estambul, el que hizo medicina legal, la persona manifiesta, en este caso, de pronto esta defensa no se dio a entender de una manera suficiente, de pronto el cansancio por parte de la defensa, pero lo que se manifiesta ahí y que no valoró es que esta señora Erika sí llegó a Italia en este caso, y que inicialmente sí llegó a una fábrica a trabajar, o sea, sí llegó y la llevaron a una fábrica, y a la fábrica donde trabajaba la señora Marta en este entendido, y es un elemento material probatorio que mostró y evidenció la fiscalía, ni siquiera es de la defensa. Entonces, ¿qué significa esto? Y encadenado, señores jueces de segunda instancia, encadenado en este sentido al testimonio, a la entrevista, bueno, digamos entrevista informal que sea por parte de la señora Nelly en este caso, donde jocosamente se manifiesta que si la señora Erika, que si lo da, pues, digamos de una manera resumida, que si lo da aquí en Colombia gratis, pues cómo no lo va a dar allá por dinero. Esa fue la expresión que se hizo, pero ese no era el objetivo de ir a Italia. Esta situación se tiene que dejar muy clara, porque pues posteriormente puede traer bastantes consecuencias, y que no se valoró por parte del despacho. O sea, el objetivo era que ella fuera a trabajar, y a trabajar en una fábrica de calzado del novio. Y el hecho que fue punto de quiebre y punto de partida de todo fue la ruptura sentimental de la señora Mata con el novio en este caso. Si bien es bastante debatible, porque el elemento material probatorio que se trae es que la señora Marta me comenta en la entrevista a mí, yo considero que eso pues debería ser valorado por los jueces de la República, porque en este caso pues si a la víctima se le da plena credibilidad, a la persona que está siendo indiciada, imputada en este caso, ya también pues debe haber cierto tipo de valoración a lo que ellos manifiestan en este sentido. Y el despacho pues tampoco se refirió a los hechos de que la señora Erika, aparte de todas las incongruencias que está de acuerdo con lo valoró el juzgado, de que la señora Erika era la que estaba amenazando por 2.000 euros utilizar a la justicia a la señora Marta en este entendido. Entonces, esa fue una valoración que no se tomó por parte del despacho, y que considera que podría atacar la inferencia razonable de autoría o participación del delito de tráfico de trata de personas, del delito de trata de personas. Considero, si bien en la intervención inicial dije que eso establecía una especie de dudas y que debía ser valorado por el juzgado, considera que esta no se valoró, o el juzgado al menos no se pronunció frente a este argumento de la defensa, y quisiera que en la apelación se deje sentado esta situación, o se pronuncie frente a esta situación. Y finalmente, se referirá frente a la no comparecencia, que fue el fin constitucional en este caso, que no se referirá frente a la no comparecencia, sino frente al test de proporcionalidad que hizo, y frente a esa misma situación considera, pues este es el criterio de este defensor, que las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad también en un test de ponderación, y con esta gama de medidas que se encuentran, pues podrían haber sido valoradas por la juez de primera instancia, en este sentido, como un tipo de
medida de aseguramiento que se pueda haber dictado. Simplemente o sea, con el mismo argumento que realizó para dictar una medida de aseguramiento menos restrictiva de la libertad, como privativa de la libertad, como la domiciliaria, hubiera podido utilizar cualquiera de estas gamas de medidas no privativas. Ya ahí dejo sentado mi recurso de apelación. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el delegado fiscal como no recurrente. Gracias, señoría. Buenas noches. Me ha presentado en la audiencia inicial. Mi nombre es Pablo César García. Funjo como fiscal de apoyo en las presentes actuaciones y ante la novedad que advirtió el fiscal titular de esta investigación, el doctor Fabián Rojas, me permito referirme, su señoría, al recurso, como no recurrente, al recurso de apelación que interpusiera la defensa de las señoras Marta y Alba. Al respecto, y bien lo dijo usted ahora con el objeto de ser garantista, no me voy a referir a si se admite o no el recurso, sino a los puntos que él tocó, porque inicialmente, que son muy ambiguos, por cierto, porque inicialmente dice que se referirá a la decisión de primera instancia sobre las medidas no privativas de la libertad, frente a lo cual no argumentó absolutamente nada. De por qué estaba en desacuerdo con la imposición de esa medida privativa de la libertad en domicilio, y se refiere posteriormente, su señoría, a unos aspectos que están relacionados con la inferencia de autoría de participación de estas personas. Y volvemos a lo mismo, a lo que ya se ha argumentado en estas audiencias. Volvemos a hablar de lo que es la gravedad de la conducta, volvemos a hablar de lo que usted muy acertadamente en la decisión de primera instancia, aunque pues haya sido recurrida por parte de la Fiscalía en punto al tipo de medidas se profirió, lo dijo que el consentimiento dado por la víctima no eximía de ningún tipo de responsabilidad de las personas, y es lo que más o menos quiere hacer ver el señor abogado. Y me parece inclusive, y así lo debe presentar la Fiscalía, donde ha sido reiterativo el abogado defensor, y de pronto faltándole un poco de respeto a la víctima, donde ya ha referido en varias ocasiones, lo he observado yo en esta audiencia, de que si lo va a dar, y con todo respeto vuelvo y lo digo, que si va a darlo acá en Colombia, ¿por qué no lo va a dar por plata en México? Entonces es una situación que, aparte de ser un poco grotesco con la víctima, pues está de cierto modo convalidando esa inferencia de autoridad o participación que se ha construido, que se ha edificado por parte de la Fiscalía. Entonces, en ese sentido, su señoría, en punto a lo que es el pronunciamiento por parte del ente fiscal respecto a la versión, no encuentra mayores argumentos para referirse a los mismos. Creo que sería toda la intervención por parte de la Fiscalía, señora jueza. Escuchados pues los argumentos dados por las partes, por la Fiscalía de manera inicial como recurrente, por los abogados defensores como no recurrentes, y con posterioridad los argumentos del abogado Juan David, quien representa los intereses de las ciudadanas Marta Cecilia Álvarez Silva y Alba Lucía Álvarez Silva, como recurrente, y de la Fiscalía como no recurrente, se considera el recurso de apelación en el efecto devoluto para ante el Juzgado Penal del Circuito de Reparto de esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 en su numeral primero, y para dar el trámite dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Los abogados defensores, por favor, me puntualizan las direcciones de sus prohijados a fin de poder elaborar la boleta de detención y el acta de compromiso. Sí, señora juez, ya le puntualizo la dirección.